Aquí tenemos el aguacate Opersia americana, una de las pocas plantas aquí en esta zona del Caribe, hermana del laurel español, el Laurus nobis. Hay una especie también que se llama ocotea, que es una especie de aguacate que no es comestible, que se usa bastante poco, pero esta que tenemos aquí es la que más utilizamos. O sea, en esta zona, lo que es el Caribe, la zona de México, ya no tanto para el sur, lo que es en el sur ya se desarrollan más chiquitos y muchas veces no se dan. Pero es una especie que tiene diferentes variedades, como el García, el Catalina, necesita mucha luz, un suelo bastante favorable y diferentes podas, ya que es una planta que la plaga que más ataca es la gomosa. Y cuando se deja de podar, nos sucede esto, que el tronco se nos pudre y podemos perder la planta. Aparte de la gomosa, y la planta también, cuando es muy vieja, empieza a coger en el follaje lo que llamamos escoba de bruja, que es algo que retiene la savia, no la deja desarrollar y la planta pierde fuerza e incluso llega a parir bastante poco. Aquí tenemos el platicerio. Esta especie vino de Australia, conocida como platicerio especie o cuerno de alce. Hay más de 600 especies de esta misma planta, donde se refleja el de Madagascar, el rayado, el de cinta, el cuerno de alce. O sea, son plantas que se van evolucionando entre sí, pertenecen a la familia de las polipodiáceas. Cuando ellas tienen necesidad de multiplicarse, empiezan a echar una floración en la parte baja de la hoja, que en este caso aquí se conoce la parte más clara, que es la parte femenina. Cuando vemos esta misma parte, que es más oscura, estamos en la parte masculina, que bueno, en este caso aquí no la tenemos. Cuando decimos platicerio no estamos hablando de un helecho común, estamos hablando de una simbiosis que se crea. Si se fijan en esta zona, lo que es la nata esta aquí, eso es un líquen, que es una simbiosis de un hongo con un alga. ¿Qué sucede aquí? Que el líquen alimenta al platicerio y el platicerio alimenta al líquen. Si vemos las hojas, vamos a ver que tiene como si fuera una especie de algodón o algo suave, donde por aquí él recoge algunos insectos diminutos, se alimenta de él y alimenta el líquido. En esta zona, en el medio natural, cuando está en el árbol que está abierto, aquí caen frutos, diferentes tipos de microorganismos y él vive de eso. O sea que él se aguanta a tronco, a cualquier tipo de cosa, pero no se alimenta directamente el tronco. Estas plantas se llaman ixoras, son del viejo mundo. Esto es una tribu perteneciente a Etiopía, donde por primera vez se tomó el café, en la tribu Ixora. Ahí donde se descubre el café y después fue llevado a Arabia. Es una planta oriunda de Etiopía, de la misma familia del café, o sea, de las rubiáceas. Aquí tenemos las Ixoras, tenemos las Ixoras porcíneas, que es esta variedad que está aquí. Están las otras macrotizas, que son más grandes. Otra especie aparte del café que se llama agame, que es de la misma familia botánica. Son plantas bastante resistentes, admiten salitre, llevan sol intenso, resisten las plagas, se adaptan a cualquier tierra. El crecimiento es lento, pero es una planta bastante resistente. Puede utilizarse como seto, en el caso como está aquí, puede utilizarse como seto vivo también. Se pueden hacer varias figuras geométricas con ella. Creo que hoy en el mundo una de las plantas que más se usa es esta especie que tenemos aquí. Tenemos una curiosidad, lo que llamamos piña enana o piña de jardín. De la misma familia de la piña de las bromeliáceas, esto se llama Bromelia piwis. No es precisamente una piña, pero sí de la misma familia y con un fruto semejante. Cuando decimos Bromelia piwis, estamos hablando de una planta más bien semidesértica, amazónica. Se reproduce por los hijos que echa e incluso por el fruto que da, que también nos da hijos. Se puede cortar el fruto y sembrarlo directamente en una maceta y obtenemos esta planta, que nos semeja a la verdadera piña, ya que es una piña de jardín con la misma característica, pero bueno, en forma enana. Pudiéramos decir que es un bonsái de la piña. Cuando decimos césped de sombra o lugares donde no se nos da césped, podemos pensar en el mondongo, una especie de césped japónico que incluso no admite corte, permite pisoteo. Podemos pisotearlo hasta con un zapato, que la planta realmente no se entera. Una planta que se produce de división, necesita bastante humedad, mucha sombra y lleva el nombre científico de Sophon japónico, especie hermana de lo que llamamos Liriopis, que es una semejante a ella a la hoja con algunas listas en blanco que sí da floración.
La planta rara vez da una inflorescencia y se reproduce rara vez de semillas, principalmente por sus hijos que echa de forma lateral. Aquí tenemos la Alpinia purpurata o Alpinia roja, una planta familia de la mariposa, familia de las Invergiraceae, oriunda de los lagos de Chapultepec de México. Lo que vemos ahora aquí no es precisamente una flor, sino una inflorescencia, es que quiere decir la continuación de la hoja. La flor, esta todavía no la ha echado, pero cuando ella la echa una florecita blanca, muy diminuta, cuando decimos alpinia, estamos hablando de las colonias, estamos hablando de las mariposas, un origen asiático, excepto esta que se origina en la zona de los lagos de Chapultepec, en México. La flor dura bastante, necesita mucha claridad y abundante riego. Es una planta ornamental que se puede tener en cualquier tipo de suelo, siempre y cuando se le mantenga la humedad requerida. Aquí observamos la bromelia uña de mujer. Es una planta perteneciente a la familia de las bromeliáceas. Cuando decimos bromeliácea estamos hablando del curujey, de la piña. Es una planta que es precisamente epífita. Pero bueno, ¿qué ha sucedido con esta especie epífita como lo que es bromelia y guzmania? Que cuando caen al piso pueden enraizar en el suelo y la gente la ha llevado a maceta. Por lo que muchos se piensan que la planta realmente es del suelo, pero no es una planta epífita. Aquí tenemos los ejemplos de cuando está epífitamente, empieza a echarnos hijos, que cuando está en el suelo nos demora más. Ahí tenemos la misma especie, pero ahí en el suelo. Si nos damos cuenta, vamos a ver que el crecimiento no es el mismo. La que está en el piso desarrolla un poco menos que la que está arriba. Echa menos hijos. De hecho, esta sola ha echado un solo hijo. Y aquí vemos que tiene más de 3 hijos. O sea que ya no necesita la tierra para nada. Solo es un sistema de y humedad. Esta planta guarda el agua que no debe de faltarle en la yema central y sirve para albergar algunas especies como ranas, etcétera, algunos crustáceos. O sea, es un hábitat ecológico, lo mismo como planta o para el reino animal. Aquí tenemos la palma Phoenix rupicola. Cuando decimos Phoenix rupicola estamos hablando de una especie africana hermana de los dátiles, del género Phoenix. En esta planta es común que cuando la sembramos, si no tenemos una pareja semejante a ella, la planta puede entristecer o morir, ya que existen Phoenix machos y Phoenix hembras. O sea, tenemos la misma situación de los dátiles. Esta planta se usa mucho como planta de fantasía, puede dejarse de crecer en terrenos libremente en el jardín o llevarla a maceta, incluso llegar a ser un bonsái. Es una planta que necesita mucha luz, una humedad relativa y un suelo que tenga el % más posible de humus, porque necesita mucha nutrición. Aquí tenemos una especie amazónica, perteneciente a la familia de las musáceas. Esta es la Helicornia caribean. Cuando decimos Helicornia caribean, estamos hablando de una especie hermana de la esterlicia o ave paraíso, o hermana del plátano o árbol del viajero, que es la ravenada madagascariense. Esta es una de las plantas que se puede tener en sombra, no necesita sol, precisamente ya que si esta especie se lleva al sol puede tener quemaduras en las hojas, pero si hay una especie hermana de ella que es la Helicornia roja, que esa sí vive en sol. La planta se da de hijo, necesita mucha humedad, y lo mismo puede tenerse incluso dentro de la casa siempre y cuando tenga un poco de claridad, o se puede tener en la parte fuera de jardín. Lo que sí es una planta que lleva abundante agua. Y tenemos el helecho reno cuerno de alce, especie de Platycerium alcicorni, especie australiana. Cuando lo vemos bien, si miramos bien la hoja del Platycerium normal con el otro Platycerium, vamos a ver que es semejante, ya que pertenecen a la misma familia. Lo que esta especie sí no logra ser nunca epífita. Es una especie realmente de tierra, de suelo. Planta que debemos sanear lo más que se pueda, regarla bastantemente y vamos a observar siempre cuando veamos unos punticos por la parte de atrás de la hoja, que en este caso aquí se ven muy diminutos, no es una plaga, es que la planta necesita aparearse. O sea que quiere tener reproducción o pareja. Aquí vemos los punticos, pero son muy diminutos. O sea que ella realmente todavía no quiere aparearse. Cuando estos punticos se pongan de color tipo canela, no debemos ni de cortar la hoja ni de asustarnos. Simplemente está hablando que la planta quiere aparearse, ¿no ves?
los punticos que están ahí. A medida que esos punticos van aumentando y mediante el apareamiento que viene el chunchún, vienen las mariposas, incluso hormigas o moscas, logramos diferentes especies de hojas, ¿no ves? De la misma familia, porque si nos damos cuenta, todas las hojas de él no son iguales, ¿no ves? Como la va cambiando. Ahora te voy a enseñar con quién se aparea esta especie. Lo vas a ver aquí. Es un helecho norteamericano, el bosque. Aquí está. Es de la misma familia. Ahora, lo que yo no sé cómo es helecho está variado. Yo no he ido a Boston, pero dicen que allá hay frío. Ah, bueno, mira. ¿Qué estás mirando aquí? Una de las hojas del platycerium, del que vimos ahora, diminuta. Pero fíjate en qué forma, ¿no ves? Es un helecho normal, pero son hojas de platycerium, lo que estamos viendo ahí. Entonces, esto es el helecho Boston, que se ha adaptado bastante bien a este país. Puede coger incluso 1 metro, 1 metro y pico cuando tiene humedad y bastante fresco. Esta especie no es cubana, como el nombre lo dice, es de la región de Boston, Onefrolepis bostoniensis. Pertenece a la familia de las polipodiáceas y se nos puede aparear con cualquier tipo de platycerium o polipodiácea. Estamos ante una de las 21 especies copérnicas cubanas, palmas indígenas. En este caso tenemos una trina werdeniana, hermana de la barbeviejo Urinita petatus. Planta que se adapta fundamentalmente a las zonas costeras, lugares donde hay bastante sol y lugares aridosos. La planta puede llegar a coger hasta 4 metros de altura, se adapta bien a vivir en maceta y en lugares extremos. Esta que vemos aquí está tratada en forma de semi-bonsai. Es una planta ya bastante adulta, pero bueno, siempre ha vivido en maceta. No quiere decir que este sea el tamaño de ella. Ella puede coger un tamaño más grande si se saca de ahí y se lleva a un hábitat natural. Aquí tenemos una cactácea que consideramos ya en veda, una Riccia eriofora, una especie cubana llamada detalle. Es una planta que da una floración bastante bella y un fruto redondo que semeja a una manzana. Esta es una de las plantas que está en veda en el país y hoy prácticamente en el mundo, ya que no se reproduce, porque tiene un crecimiento muy lento y es muy raro que ella eche hijos. Por lo regular, es una planta que debíamos tener en cuenta para su conservación. Es una planta que no lleva mucha agua y un sol intenso. Tampoco necesita un suelo muy nutrido, porque eso le puede dar incluso pudrición en la raíz. Tenemos un adenio o rosa del desierto ya tratado en forma de bonsai. Vamos a ver que es una planta que ha crecido poco, que ha desarrollado poco lo que es el follaje, la estructura del tronco, las raíces e incluso las flores. ¿Cómo nos damos cuenta que es un bonsai? Estamos viendo bien el tamaño, la estructura que tiene y toda la floración. Ahora vamos a ver un adenio en su estado normal. Aquí lo tenemos. La floración distinta, la ramificación distinta y con posibilidad de crecer más, ya que puede coger hasta 2 metros de altura. Pero esta planta realmente no se ha trabajado, aquella sí se ha trabajado para dejarla de forma enana. Esta planta cuando llega a tener 4 o 5 años puede alcanzar hasta 3 metros de altura, simplemente si se deja. Ahora hay que mantener un riego estable, no exagerado, abundante sol y sanearla de vez en cuando. Y con esto ayudamos a que la planta nos envaine y nos dé la semilla, aunque también podemos reproducirla por esqueje, magullo, y ya expliqué que también se puede injertar con otras especies. Aquí tenemos un serencio, una especie de estapelia, incluso requiere mucho de iluminación, a pesar que se nos puede lograr mejor en lo que es sombra. Se semeja a un cactus por el mismo fenómeno que llamamos convergencia botánica, pero vemos que si la tocamos no nos pincha. Es un truco que utiliza la planta para vivir en el hábitat de los cactus y así engañar a sus enemigos, para que se crean que ella pincha. Pero cuando vemos la floración nos damos cuenta que no es igual. Es una floración semejante a una estrella, como mismo florece la estapelia. La planta puede incluso cuando florece hacer insectívora, a llegar a cazar moscas, como su hermana, la estapelia variegata.
Observamos un pachipodio, especie o mal llamada palma de Madagascar. Es una planta perteneciente a la familia de las apocynaceae, familia a la que pertenece el adenio, pertenece la vicaria o los Nerium oleae, rosa de Francia, llamada también adelio. Es una planta que está llena de espinas, como se observa aquí en esta lámina. ¿Y por qué tiene esas espinas? Nos preguntamos. Si la vicaria no la tiene, incluso no la tiene el francispan, que es familia de él. Simplemente porque es una planta que vive en unión con los cactus. Prefiere los terrenos áridos, poco sol, y cuando esas plantas viven en conjunto, cogen convergencia botánica. O sea que ella lleva un tiempo que suelta toda la hoja, se queda con las espinas en la mano, pensamos que se ha secado y se pone igual que un cactus. También suelta la hoja porque es una planta caducifolia, igual que el francispan, igual que el adenio, pero después de esa rotación, si la mantenemos con un riego bastante estable, no muy exagerado, la planta puede llegarnos hasta florecer. Lo que nunca podemos sacarla del suelo, que realmente es lo que lo mantiene. Vamos a hablarle de ejemplos de pachipodio y crecimiento. Aquí vemos un bonsai. Como vemos la planta en toda su estructura, el gordo del tronco, las hojas, pero vamos a ver que disminuye. ¿Ves? Estamos viendo un árbol totalmente enano. Ahora vamos a ver un árbol ya desarrollado de la misma especie. Aquí la tenemos. ¿Ves? El mismo tronco, la misma hoja, la misma parte estrecha o embudada del tronco, pero la diferencia de tamaño. ¿Cómo logramos esto? Ahora, si este bonsai lo sacamos para una vasija más grande, él empieza a desarrollar y ya no sería un bonsai, sería un árbol normal. Esto lo da a pocas raíces, corte las raíces, algunas técnicas de poda que en esta especie se usa bastante poco, pero sobre todo en esta especie poco espacio, es lo que logra el bonsai. Esta misma, si logramos ponerla en tierra, vamos a ver que alcanza hasta 4 metros de altura. Y si las podamos, puede echarnos hasta brazos. Esa es la otra parte que tenemos. Aquí vemos, no ve la diferencia entre uno y otro. Observamos aquí uno de los mantos más bellos que existen en la familia Labiada o Laminaceae. Estas plantas son oriundas de China, de los palacios imperiales de China. Planta hermana de las vacas, del romero, del sandoval. Es una planta que da una inflorescencia que se le debe de quitar, ya que si la inflorescencia se le deja, cuando esta inflorescencia abre, que es polinizada, seca la rama. La planta lleva mucho despunte para que la planta anche y no se seque. Si no se despunta, la planta puede coger lo que llamamos nosotros canilla, que es cuando se nos queda pelada, y poco a poco se nos va secando. Es una planta que lleva abundante riego y se recomienda tenerla a un sol intenso. Observamos aquí una areca o Chrysalidoscarpus lustense. Esta planta la consideramos la más famosa de las palmáceas. Incluso se conoce hoy la familia palmácea como familia Arecaceae, porque es una planta mundialmente famosa. Es una planta que se da de hijo, se puede dar de semilla, una planta melífera. En el caso cuando florece atrae insectos, atrae murciélagos. Lo que sí necesita un suelo bastante húmedo y mucho sol. Una planta muy tropical, una planta semejante a lo que es el coco o cocotero. Se requiere estarla saneando constantemente para evitarle en las raíces cualquier tipo de bacteria y así lograr tener nuevos brotes. En el caso como la que estamos mirando ahí, que fue saneada recientemente. La planta puede coger algunas coloraciones amarillas que muchas veces es producido por el sol o por una plaga que se llama la roya o rollador del saúl, que también esa plaga la cogen los plátanos. Pero si la planta se fertiliza y se tiene bien húmeda, con mucho sol, posiblemente no se nos enferma. Aquí tenemos la Euphorbia 1000 o corona de Cristo. Es una planta familia de las Euphorbiaceae. Cuando decimos Euphorbiaceae es una familia que ha evolucionado. Vamos a poner un ejemplo: la flor de Pascua, la yuca, o sea, lo que es la especie manio, las califas y los crotos. Se dice evolucionado porque es una planta que cuando vive en lugares áridos desarrolla espinas para asemejar a un cactus. Incluso es una planta que produce helados, se da, destaca, tiene flores abundantes el año entero, requiere de muy poca agua, abundante sol y no mucha nutrición. Vamos aquí a una de las plantas que más olores da en nuestros jardines.
Estamos hablando del galán de noche o Bucerlandia nítida, especie perteneciente a la familia de las solanáceas. Cuando decimos solanáceas estamos hablando de los tomates, del ají, de la datura mete. Es una planta que puede llegar a quedarse pelada. Es una planta que la ataca un insecto o oruga que no debemos de matarlo. Aquí tenemos el ejemplo del ataque al insecto. Porque cuando este insecto ataca, después son las mismas mariposas que vienen a hacerle la polinización a la planta. Y es lo que produce que la planta nos dé semillas, que nos dé buenos olores, porque una planta de epidóptera. O sea que ella misma produce el insecto que le va a hacer la polinización, le come la hoja, pero después sale nueva. O sea que es necesario que la planta conviva con el insecto. Una de las plantas que da más olores en el horario nocturno. Se debe podar cuando se deteriora un poco, pero sí se debe regar abundantemente y darle bastante sol. Aquí tenemos al Anturio Brasiliensis, una planta que vive en los mogotes y bosques de Cuba. Es una planta que la estamos viendo en la forma epífita, realmente imitando a la naturaleza. No es una orquídea, pero es una arácea que incluso puede adaptarse a vivir epífitamente. Cuando la planta vive en tierra, la planta alcanza tamaño hasta de 3 metros. Planta que no lleva iluminación prácticamente, planta que son machos y hembras, por tener una reproducción semejante, ya que si la planta está sola, puede llegar a morir de tristeza. Da una inflorescencia bastante erótica de color rojo, pero no se recomienda prácticamente tenerla epífita, sino en maceta, para poder disfrutar de su tamaño normal. Tenemos una especie de Polypodium rizo, especie amazónica y ya prácticamente cubana. Una especie de helecho que vive epífito en los árboles, no se alimenta de ellos y va creando su mismo sustrato o materia a través de las hojas de los árboles o sus propias hojas. Se adapta a vivir en tierra, necesita gran humedad y cuando tiene un suelo fértil puede coger incluso metros al diámetro que se abarca y alcanzar una altura hasta metro o metro y medio. Se usa en cualquier tipo de jardinería siempre y cuando sea a la sombra. Bueno, esta todavía tiene flores, como veremos el otro día. ¿No ven? Ahora estamos observando el bugambil o flor de papel, o también se le llama cambrón en la antigüedad. Es una planta que la descubre en el Amazonas el alemán Luis de Bougainville, el cual le da su nombre. Esta especie tiene flores blancas, puede tenerla matizada, o sea, de distintos colores. Se presta mucho para lo que es la poda cultural, se usa como seto vivo. Es muy mala de lograr, pero cuando la logramos tenemos una planta excelente. Requiere cualquier suelo, siempre y cuando se le dé poco riego y tenga abundante iluminación, o sea, sol intenso. La planta florece el año entero, disminuyendo la flor en la época de lluvia. También tenemos que decir algo curioso, que lo que vemos aquí no es una flor, son flores, o sea, hojas pigmentadas. La flor la vamos a ver aquí en la parte del medio, que es esta que está aquí. Planta familia de la Marabilis jalapa o maravilla, que es una especie de nitaginácea que abre por la tarde. Pero bueno, debemos de saber que la flor es la que estamos mirando aquí, que incluso tenga la hoja que tenga la pigmentación, la flor va a ser siempre la misma. Lo que vamos a disfrutar en la planta más bien es la hoja pigmentada o inflorescencia. Bueno, nos encontramos en un jardín realmente mixto, ya que vemos lo mismo, especies desérticas, semidesérticas. A pesar de la cercanía que tiene con el mar, es un jardín que pudiéramos decir que es tipo paraíso amazónico, ya que viven distintas especies de distintos géneros, de distintas familias, y tiene un cuidado bastante excelente, ya que a cada planta se le da el riego que lleva, no se abusa en el riego, no se abusa en el mantenimiento, cada una se le da el cuidado que lleva, las podas que lleva y en el momento que lo lleva. Es algo chiquito, pero bueno, se pudiera decir como un lugar paradisíaco, tipo amazónico, lugar donde se disfruta la naturaleza. Lo mismo en las plantas de follaje que en las plantas de flores o en las plantas epífitas. Tenemos especies de cactáceas, de bromelias, de aráceas. O sea, tenemos un conjunto de plantas, como si estuviéramos en una pequeña Amazonas. Yo creo que bueno, nada más nos falta una serpiente.